Bien, ¿qué tal? Entonces saludo al profesor Elías Galarza y ya empezamos con las preguntas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Profe, ¿cuáles son los libros más leídos del 2023? Ya, a nivel nacional, si hablamos de los libros más leídos, uno de ellos fue la biografía de la hija de Francisco Pizarro, ¿no? Francisca Pizarro, del famoso escritor Cueto. Después, de historia, he hecho en mi contenido las memorias de PPK, por ejemplo, y también se ha vendido mucho la autobiografía de Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Que en paz descanse. ¿Qué tal con todos? Hagan sus preguntas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Pero usted qué... historia, estimado Liroma. Historia. También aquí comentamos sobre literatura, filosofía, letras en general. Pero claro, especialmente historia. Historia del Perú e historia universal. Así es que haz tu pregunta de historia del Perú o historia universal, con confianza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Y a nivel mundial, el mejor libro del 2023, y estoy haciendo un contenido sobre ello, es la biografía de Elon Musk, de Walter Isaacson. Una biografía interesante del famoso Elon Musk, ¿no? Uno de los hombres más ricos en la actualidad. Así es. Ya sabes que si no respondo a tus preguntas, repregúntame por favor. Repregúntame. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Del BRICS. El BRICS es la contraparte del G7, ¿no? Siempre me preguntan de cuáles son las potencias más importantes. Se llaman el G7. Y el BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es la contraparte, ¿no? Lo que sucede, jóvenes, es que a partir de 1991, cuando terminó la Guerra Fría, la hegemonía lo tuvo Estados Unidos. Pero en el siglo XXI, porque lo que digo fue finales del siglo XX, en el siglo XXI ahora se habla del mundo multipolar, de bloques, ¿no? Y la contraparte del G7 es el BRICS. El BRICS. Profesor, de las teorías inmigracionistas sobre la población, sobre el poblamiento de América, ¿cuál es la más aceptada? Interesante. A ver, sobre el poblamiento americano, la teoría más aceptada es la de Alex Hardlick. En castellano, Alex Hardlicka. La que sostiene que el hombre llegó por el estrecho de Bering, ¿no? Entonces, la cercanía geográfica y el parecido físico entre los asiáticos de Mongolia y nuestros indios es la teoría más aceptada. El problema de la teoría inmigracionista asiática de Alex Hardlicka, Hardlick en idioma europeo, es que no coincide el grupo sanguíneo. Alex Hardlick señalaba que los habitantes de Mongolia, los paleomogólidos, llegaron a América, pero los paleomogólidos tienen sangre A o B, y nuestros indios tienen sangre 0 o sangre O. Esa es la única, vamos a decir, dificultad. Pero después la de Alex Hardlick, la teoría asiática. Pero ahora se sostiene que América fue poblado desde todos los lugares, desde Asia, Polinesia, Oceanía, incluso de Europa. De Europa. Sí, ¿no? Qué gran Isabel. Sí, pues. No arrugue la frente así. Trataré de no arrugar la frente. Profe, ¿me puede recomendar algún libro de la Segunda Guerra Mundial, pero escrito por la Unión Soviética? Ya, a ver. La editorial creo que se llama Editorial Moscú. Editorial Moscú. Y habla en 2 tomos de la Segunda Guerra. ¿Ya? Te prometo en otro contenido mostrar libros solo de la Segunda Guerra Mundial, la versión rusa, la versión alemana, la versión francesa, la versión inglesa y la versión americana. Ya, te prometo, estimado Befana. Pero hay una editorial, si no me equivoco, se llama Moscú, se llama Segunda Guerra y son de 2 tomos. No tengo a la mano, si no te mostraría. Me vas a perdonar. Me vas a perdonar. Los rusos llamaron la Gran Guerra Patria a la contraofensiva de Rusia frente a Alemania, ¿no? Como ustedes saben, Stalin gobernaba en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, y antes que estalle la guerra, Stalin firmó con Hitler el pacto de no agresión, llamado Ribbentrop-Molotov. Igual Alemania atacó Rusia, ¿no? Interesante. Interesante.
Por favor, si no respondo tu pregunta, repregúntame, ya son más de 100. Qué gusto. ¿Qué temas son los temas clásicos? En el examen de admisión, los temas clásicos, ¿no? En la Revolución Francesa, la Guerra Mundial, el feudalismo, Roma, Grecia, esos son los temas comunes. Y algo de actualidad, ¿no? Por ejemplo, de actualidad, los dos temas que nos preocupan son la guerra de Ucrania, que empezó en el 2022, 24 de febrero, y desde el 7 de octubre del año pasado, la guerra de Hamas con Israel. Bien. Profe, la deuda externa del Perú, ¿a cuánto asciende el día de hoy? La deuda externa, estimado Henry, se ha duplicado. Con Alan García, segundo gobierno, la deuda externa se redujo a menos de 30.000 millones de dólares. Hoy, según el Banco Central de Reserva, solo debemos 40.000 millones de dólares. Pero no, se debe más de 70.000 millones de dólares. Respecto a la deuda externa, hay que recordar que el PPK se prestó 5.000 millones para repotenciar Petroperú. Para muchos Petroperú ya está quebrado, para otros no. Bueno, Vizcarra, antes de la pandemia, pidió 11.000 millones de dólares. Se llama línea flexible de crédito. El Fondo Monetario aceptó. Luego Sagasti se prestó 5.000 millones de dólares para pagarlo en 101 años. Eso lo puedes ver tú en las redes, esa deuda. Y una de las primeras cosas que hizo Castillo fue prestarse 5.000 millones de dólares. Y la actual presidenta ya va prestándose 1.000 millones. Y tengo entendido que prepara una nueva deuda externa que va a superar los 1.000 millones, ¿no? Tiene que ver con la entrega de los bonos soberanos. Así es. Entonces, a pesar de que el Banco Central dice que solo debemos 40.000 millones y un poco más, otros señalan que debemos más de 70.000 millones de dólares. Debe haber seguramente un tecnicismo para que el Banco Central diga que debemos menos, pero bordea los 80.000 millones de dólares. Profe, ¿indios o indígenas? Qué buena pregunta, Rubén, ¿no? Me dicen, profe, ¿cómo se debe decir? ¿Indios o indígenas? A ver. Cuando Colón llega a América, como ustedes saben, Colón pensó que llegó a la India. Por eso llamó a los habitantes indios, porque Colón pensó que llegó a la India, ¿no? El 12 de octubre de 1492, ¿ya? Colón pensó que llegó a la India. ¿Cómo entonces debería llamarse? Naturales, autóctonos, aborígenes o indígenas. Pero bueno, Colón puso indios y tampoco es un error, ¿no? Pero si quiere ser purista y si quiere ser preciso, claro, sería indígena o naturales o por el color de piel cobrizos o indioamericanos o naturales o autóctonos, ¿no? Interesante, muy buena pregunta. Bien, profe, ¿qué temas son los más recurrentes? Ya dije eso. Profe, ¿ha leído Mi Lucha? Sí, he leído Mi Lucha. Voy por la segunda vez que leo mi libro. Es una radiografía, Mi Lucha pues es de Hitler, es una biografía de lo que era Alemania y Austria antes de la Primera Guerra, durante la Primera Guerra y después de la Segunda Guerra, ¿no? Ahora el libro lo puedes comprar, vamos a decir, edición completa, ¿no? Antes se vendía el resumen, ahora se vende edición completa. Es una buena radiografía. Ahí te das cuenta, por ejemplo, que Alemania y Austria tenían pues problemas económicos, que Hitler se dio cuenta del don de la oratoria, etc. Profe, ¿la tragedia griega con la actuación y cantos puede darle origen a los musicales? Ah, interesante. Tú sabes que tragedia significa tragos odos, ¿no? El canto del macho cabrío. Menandro es el padre de la tragedia, pero los grandes exponentes son Sófocles, Esquilo y Eurípides. De Sófocles solo quedan 7 libros. Yo recuerdo haber leído todos, modestia aparte. De Esquilo, 7 libros, ¿no? Las Orestiadas, las Coéforas, las Euménides, 7 contra Tebas, etc. Y de Eurípides un poco más de 20. Y claro, es como el inicio de la tragedia griega, es como un preludio de los actuales orígenes musicales. Sí, ¿por qué no? Claro.
Interesante, ¿no? Hay que leer las tragedias griegas, ¿ah? Las tragedias griegas, ¿no? Me impactó particularmente Filóctetes, de Sófocles, ¿no? Otra obra, Las Troyanas, de Eurípides, y ni hablar de Sófocles, ¿no? Las Orestiadas. Así es. Profe, ¿los incas eran altos? A ver, otra pregunta interesante. Los cronistas mencionan, y no tienen por qué mentir, por ahí que algunas cosas se exageran, ¿no? Pero los cronistas concuerdan que los incas medían, vamos a ver, 1,70 m, 1,72 m. La estatura de los indígenas, de los naturales, de nuestros antepasados, ya llamados indios, era de 1,62 m. Y no porque yo lo diga, sino porque si tú te pones a revisar los restos de nuestros primeros pobladores, como Paiján, que tiene su esqueleto, o de Lauricocha, mide 1,60 m, 1,62 m. El señor de Zipán mide un poco más. Entonces, según los cronistas, los incas medían 1,70 m, 1,72 m, 1,70 m. Entonces, eran más altos que la población. Pero es un mito de que los incas medían, pues, 2 metros. No, eso es un mito, ¿no? Es un mito. Claro, tú dirás, profe, pero en el cuarto de rescate de Atahualpa, en Cajamarca, la huella de Atahualpa hace alusión de que él mide más de 2 metros. No, es que en el cuarto de rescate, donde Atahualpa pagó oro, pagó con oro y plata, Atahualpa subía a una plataforma. Esa plataforma se llama Ushno, y eso hace que el Inca parezca más alto. Pero no es un mito que el Inca medía 2 metros, ¿no? Bien, entonces no es un mito. Pero medir más o medir menos no te hace más ni menos. Atila medía 1,50 m, bajito, y hay varios conquistadores que eran bastante... Alejandro Magno, en la época de Alejandro Magno se medían por codos, y Alejandro Magno, haciendo la conversión, medía algo así como 1,64 m, como Napoleón. Era bajo. Bien. Profe, ¿algún libro para los que empiezan en Derecho? ¿Qué tal, Chelito? Qué gusto. Bueno, yo no soy experto en Derecho, pero particularmente me impactó Las Institutas de Justiniano. Las Institutas era la Biblia de los estudiantes de Derecho en la época de Bizancio, de Justiniano. Ya era toda la recopilación del derecho romano. Las Institutas. ¿Lo consigues? Las Institutas. O el derecho romano. El derecho romano. O cualquier libro de algún jurista peruano llamado Introducción al Derecho, ¿no? Tienes a Ferrero, por ahí estaban buscando de Aníbal Torres, ¿no? El ex ministro de Castillo. Jorge Basadre también tiene sobre el derecho, su hijo fue abogado y tiene Introducción al Derecho. Pero te recomiendo particularmente Las Institutas o Instituciones de Justiniano, ¿no? Escrito por Triboniano. Indígenas es la palabra correcta de los naturales de nuestros antepasados. Bien. Hablando de estatura, a ver, un segundo, por favor. Si no te respondo, repregúntame. Un segundito. Ya me han hecho muchas preguntas. Qué gusto, ¿ah? Qué gusto. Wow, profe. Un libro, tengo la edición de un libro acerca de las razas y cómo se divide. Portal, te felicito. Yo tengo buena bibliografía sobre etnias y es un mundo fascinante, ¿no? La etnia semita, la etnia caucásica, la etnia oriental, la etnia amerindia. Es un mundo fascinante, Es un mundo bien fascinante, interesante, Si por ahí puedes comprar un libro más de etnia, sería genial. Profe, ¿cuál es el origen del nombre de Perú? Yo he escrito un folleto antes de la pandemia, yo escribía folletos, ya mostraré mis folletos, todo en su momento, ¿no? Acerca del origen de Perú. Claro que el mejor libro, no tengo a la mano, el mejor libro que habla acerca del origen del nombre de Perú es del famoso Raúl Porras Barnechea. Se llama En Nombre del Perú. Es un librazo, tiene pocas páginas, una prosa impecable, la de Porras Barnechea, profesor de Vargas Llosa. En esa obra, Barnechea reafirma de que Perú procede de un río llamado Virú y un cacique llamado Virú. Entonces, del río Virú,
que estaba en Colombia, no está en Perú, y del cacique Virú, eso también lo cuenta López de Gomara, también lo cuenta Garcilaso, y también lo cuenta el cronista Andagoya. Entonces de allí la palabra Virú se transformó en Pirú, porque es normal que la B se transforme por la P. Eso es normal en casi todas las culturas, la P por la B o la B por la P. Ejemplo, Peiping por Beijing o Pekín. Hoy China no acepta que digas Pekín, sino Beijing. Allí es al revés, la P por la B. En el caso de Perú es al revés, la B de Virú por Pirú, Perú. Entonces, el nombre de Perú, de nuestro país Perú, procede de un río llamado Perú, que significa río común, o de un cacique llamado el cacique de Berú, o Virú. Interesante, de ahí viene Perú. He hecho un contenido en mi canal de YouTube, Profe Garza, sobre el nombre de los países de América, ¿no? Por ejemplo, Ecuador de equinoccio, Colombia de Colón, Venezuela de pequeña Venecia, Brasil de árbol palo, Argentina de plata, Argento es plata, Chile por el Nevado Chiri o el río Chiloé, Bolivia por Bolívar y Perú por el río Virú. Interesante. A ver. Un segundito, estoy respondiendo las preguntas. Profe, ¿qué le parece el libro La conquista de los incas de John Hemming? Lo tengo el libro, es bastante amplio, es copioso, estimado Rudy. Es uno de los mejores libros. Pero según la crítica, ya, según los expertos, el mejor libro de la conquista de los incas, claro, hoy se dice invasión, ¿no? Es de William Prescott. Estimado Rudy, en serio, no hay libro que supere a William Prescott. Pero La conquista de los incas de John Hemming es un libro negro, ¿no? No es un librazo. Pero William Prescott ya es un clásico. Entonces, si tienes a William Prescott y encima a John Hemming, ya pues tienes la conquista en tus manos, ¿no? Si a eso añades de repente la crónica de Garcilaso, declárate experto de la conquista de los incas. Libro de biología. Yo recuerdo, estimado Jorge Mendoza, la biología es fascinante, ¿eh? Yo recuerdo que todos hablaban de Robertis. Hasta antes de la pandemia, Robertis era un libro recomendadísimo. Ya, no sé si todavía se recomienda, se llama así, de Robertis, es un biólogo argentino, es un clásico. Es como en Perú hablar de Clement Marcan en Historia del Perú o hablar de un Basadre. De Robertis, biología, de Robertis, como en Química de Chang, ¿no? Hablan otros libros, pero ese libro se viene a la mente, estimado Jorge Mendoza. El origen de Perú, ya expliqué. Profe, es un libro muy interesante, una edición completa de las razas, ¿no? Sí, es un mundo fascinante. ¿Qué tal, Joja? Aquí estamos, qué gusto, qué bueno. Haz tu pregunta con confianza. ¿Qué tal? Claro. Profe, ¿cuándo nace la Iglesia Católica? ¿Es la Iglesia primitiva? Qué genial. Por eso me encanta hacer estos vivos, ¿no? Porque hacen ustedes unas preguntas que hay que estar bien preparados para responder sus preguntas. Miren, la historia de las religiones señala que la Iglesia primitiva se fundó después de que Jesús sufra su martirio, ¿no? En el año 40, con Pentecostés, ya existía la iglesia primitiva. El problema es que en esa época no existía un papa. La máxima autoridad era el anciano, el patriarca. Y esa iglesia, vamos a decir, es la iglesia de Jerusalén. Pero después Pedro y Pablo viajan a Roma y como que surge otra iglesia, la iglesia en Roma. Esa iglesia se va a llamar heterodoxa. En cambio, la iglesia de Jerusalén se va a llamar ortodoxa. De ahí va a surgir de la iglesia católica, que es un tronco, dos ramas. La iglesia heterodoxa, que es la iglesia católica apostólica y romana, con el papa Pedro como primer papa, y la iglesia ortodoxa. Por esa época, estamos en el año 50 o 100 después de Cristo, surgen los ideólogos, los pensadores, los filósofos de la iglesia primitiva. Lactancio, Ireneo, Tertuliano, San Ambrosio, San Jerónimo, y ellos dan la base de la, vamos a decir, ideología de la Iglesia Católica. En filosofía a ellos se le llaman la patrística, de los siglos I, II y III, y después eso se convierte en la escolástica. Entonces la Iglesia primitiva nace desde la época de los apóstoles, y curiosamente en la época de los apóstoles ya discrepaban la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Roma. Eso lo lees con detalle en Hechos de los Apóstoles. Ahora, hay un libro que la iglesia no lo reconoce como
debería reconocerlo como histórico y se llama Acta de los Apóstoles. No está en la Biblia, tendrías que buscar un libro especializado. Yo tengo un resumen del Acta de los Apóstoles y ahí te habla qué pasó después de Hechos de los Apóstoles. Y si lees a los patrísticos que te he mencionado, Lactancio, Tertuliano, Ireneo, Orígenes, San Ambrosio, te vas a nutrir mucho de esa época. Particularmente, y no sé por qué, me encanta esa parte de la historia. Hablo muy poco y gracias por tu pregunta, estimado Rubén. Si quieres saber un poco más, repregúntame. Pues, ¿por qué le llamaban el príncipe rojo a Patricio Lynch? A ver, príncipe, porque él es príncipe, significa también primero, ¿ya? Primero, príncipe. O sea, el hombre, el primero que conquistó el Perú en la época republicana. Por eso también lo llamaron el último virrey. Rojo por la bandera de Chile. Recuerda que la bandera de Chile tiene los colores de Francia, ¿no? De la Revolución Francesa, azul, blanco y rojo. Y como la guerra es muerte, es sangre, entonces qué mejor que de los tres colores de Chile, blanco, azul y rojo, el rojo. Y como Lynch, entre comillas, fue el primero en llegar a Perú y dominarlo por la guerra con Chile, el Príncipe Rojo. Chile iba a hacer un documental película del Príncipe Rojo, de Lynch, pero ¿qué pasó? El terremoto frustró sus planes. En la parte superior de esta biblioteca tengo las memorias de Patricio Lynch. Ya haré un contenido, les prometo, de la guerra con Chile y de las memorias de Patricio Lynch. Interesante pregunta. Profe, ¿conoce algún libro para aprender la mitología griega? Muchos, estimado Tamalín. A ver, si vamos en orden, los libros que puedes encontrar, la Biblia de la mitología griega, y esto lo digo en otros contenidos, es la Teogonía de Hesíodo. Lo encuentras en la editorial Gredos. Se incluye el Trabajo y los Días y el Escudo de Hércules, la Teogonía. Después, si quieres ser un experto, tienes que leer a los filósofos, a los libros de Platón, sus diálogos, son más de 30 libros. En algunos diálogos se habla mucho de mitología, o sea, Platón te va narrando algunos pasajes de mitología, Aristóteles también. Y en las tragedias de Esquilo, de Sófocles, también vas a encontrar mitología. De autores, hay un autor actual, no recuerdo el nombre, me vas a perdonar, yo soy muy malo para los títulos, pero es de color celeste, el autor es un europeo. Lo vas a reconocer fácilmente, mitología griega. Grimaldi es un clásico, mitología griega. También tiene diccionario mitológico. Y el otro clásico es el famoso